Normalmente una venda no nos alcanza para hacer un adecuado vendaje de muñón, se van 2 o 3 vendas. Entonces, lo ideal es que compremos 2 vendas y las unamos para poder hacer completo el vendaje de muñón. ¿Qué tipo de vendaje es el ideal? Pero es muy más. En lo que leyeron e investigaron. Yo no investigué. No me refiero a la técnica, sino al tipo de venda. Está un poquito acabado. Un vendaje elástico que se deje moldear y que sea de 10 por 10. Ese 10 por 10 sería ¿qué? 10 de ancho por 10 de qué. Y normalmente ¿cuánto tienen las vendas que compramos? ¿Cuánto tienen de largo? Entonces ninguna venda va a tener los 10 metros que realmente necesitaríamos, ¿sí? Entonces lo ideal es que tengamos mínimo 2 vendas para poder cubrir el vendaje del muñón completamente. Pues también depende de la masa muscular del muñón. ¿Qué hacemos entonces con el muñón? ¿Cómo iniciaríamos un vendaje? ¿Qué haríamos? Me lo limpio. En la técnica que ustedes revisaron, ¿cómo se hace? Y se empieza como que, ay, no sé por qué. Se empieza en U, así, algo así, y se pasa por debajo y se empieza. El otro es como el 8 que es así, ¿eh? Es que no sé cómo Lo fundamental para que ustedes hagan un buen vendaje es aprender a manejar la venda. Entonces, ustedes siempre van a utilizar la venda enrolladita. Si ustedes empiezan a hacer un vendaje con la venda suelta, no va a funcionar, no va a quedar realmente como mejor. Necesitamos que quede el vendaje. Yo creo que no sirve esto. También, cuando ustedes estén vendando, No, porque ese es más grande. Ese es como 20 centímetros. Este es 10. la venda debe quedar en esta posición para que cuando ustedes estén desenrollando sea más práctico y más fácil. Si ustedes toman la venda de esta manera, se pueden embolatar y les va a ser más difícil cuando le estén dando la forma en 8 o en espiga, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, que es el vendaje que se utiliza para los pacientes amputados. Entonces, ¿qué haríamos, Adriana? Suponiendo que las células vamos a tener en cuenta algo cuando ustedes están haciendo el vendaje de muñón. ¿Ven la primera imagen de acá? Sí. Salí para regalarlo. Me presta una botella. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros un vendaje? Resulta que siempre necesitamos hacer una base que me recoja completamente el muñón y después empezar a moldear. Siempre vamos a hacer un inicio en U, como nos dijo Adriana, siempre. Sea que lo iniciemos anterior a posterior, sea que iniciemos anterior a posterior, o que iniciemos de posterior a anterior, o de borde interno a borde externo a borde interno.
Eso no tiene nada que ver. Ya depende de cómo nosotros nos ubicamos o se nos facilita realizar los vendajes. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos con una U. Miren cómo estoy iniciando. Con la venda al revés de lo que realmente deberíamos hacer. ¿Por qué lo hago? Porque en el momento en que yo llegue a la parte posterior, yo tengo que hacerle una especie de triángulo, como un triangulito, y mire que la venda me retoma a la posición inicial o al derecho de la venda para poder realizar el vendaje. Después de que yo le hago el triangulito, tengo que hacer un anclaje con 2 vueltas en la parte superior. Después de que aseguro, empiezo a hacer el vendaje en 8 o el vendaje en espiga. ¿A dónde tengo que llevar la primera? A que me cubra el borde externo o el borde interno del muñón. ¿Sí? Lo subo, tomando en lo posible el otro bordecito del muñón, y ahí lo estoy cubriendo por ambos lados. ¿Sí? Vuelvo y le doy la vuelta y vuelvo a bajar en espiga o en 8, como ustedes lo deseen. A veces hay algunos muñones que son, de pronto ustedes los van a notar como muy blandos, como muy globosos, entonces podemos hacerle un refuerzo y hacemos doble vuelta a la primera que le hicimos. ¿Sí? ¿Qué tanta atención lleva la venda? Eso sí, va como porque no podemos dejarlo muy ajustado, ¿sí? Va como a la necesidad del paciente y que nosotros veamos que el paciente, digamos que uno nota cuando ustedes se ponen una venda, que no le quede que ustedes vean que la piel se está hundiendo, sino que se mantenga el contorno de la piel como tal, ¿sí? Volvemos a bajar y seguimos fabricando para retomar los refuerzos. Mire, y es una botella pequeña y yo tengo 2 vendas, a veces se van 3 o 4. Y aquí, suponiendo que no hagamos el refuerzo, la vamos subiendo y vamos formando la espiga o el 8 como está en la imagen, que es lo que realmente nos importa. ¿Qué necesitamos? Recoger el extremo del muñón y los bordes tanto internos como externos, para que realmente le formemos ese cono que se requiere para que el paciente se pueda proteger. ¿Listo? Y lo mismo pasa para miembros superiores, y no hace el vendaje exactamente igual. Por ejemplo, en estas botellitas de agua que tienen ellas, se puede, pero con estos vendajes angostos. Pues lo mismo, cuando ustedes inician un vendaje, siempre deben pedirle al paciente que les ayude. Entonces, por favor, sosténgame la venda aquí, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer todo el proceso de adaptar el vendaje adecuadamente. En la parte de atrás, ustedes hacen el triángulo, le hacen el anclaje. Bueno, hagámoslo posterior anterior. Una pregunta, ¿cuántos centímetros tienen que tener desde el muñón hacia arriba? O sea, por ejemplo, cuando ustedes hablan, bueno, esa es otra tarea que yo les tenía que averiguar. Cuando son transtibiales, ¿cubrimos la rodilla o no? Sí. ¿Por qué? ¿O para qué? Hay una controversia grande con el vendaje de las transtibiales cubriendo la rodilla. Cuando yo le hago un vendaje transtibial y estoy utilizando o estoy cubriendo la rodilla, eso puede limitar al paciente en el momento en que esté haciendo la flexoextensión durante la marcha, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Yo puedo utilizar el vendaje transtibial, hacerle el 8 o la espiga en la parte del muñón de la rodilla hacia abajo, y puedo tomar por encima de la rodilla, hacer
2 o 3 anclajes y volver a retomar debajo de la rodilla, pero que la rodilla me quede libre. ¿Sí? Eso no es porque empieza a generar esto, o sea, como que empieza a debilitar precisamente la articulación de la rodilla, por lo que se siente como más Porque no se está, confianza. no es tanto porque se sienta con más confianza, sino que la empieza a utilizar menos, la musculatura se utiliza menos en el patrón de marcha que debe realizarse realmente con todas las fases de la marcha. Entonces el paciente va a tener una marcha, no todos, pero en la mayoría, como una marcha antálgica, porque no hace correctamente la flexoextensión de la rodilla durante la marcha. Es exactamente lo mismo que pasa con los que en el gimnasio se ponen rodilleras. O sea, es por el mismo principio. No, porque la rodillera del gimnasio es para protegerla, es para crearle estabilidad a la rodilla, porque no la va a utilizar a diario. Este vendaje sí se utilizaría a diario. Entonces, hacemos vendaje postero anterior, ¿sí? Lo mismo, le pedimos al paciente que nos sostenga el vendaje en la parte de atrás. ¿Se puede hacer de cualquier forma? Espera que empecemos. Sí, ustedes lo pueden hacer como quieran. Pero recuerden que tomamos la venda al revés y es hacer un triangulito. ¿Sí ves? Hacemos doble anclaje, sin que nos queden dobles arrugas, para sujetar el extremo y de ahí nos vamos a tomar los extremos del muñón por debajo. Y aquí podemos hacer un doble refuerzo, pero la venda no alcanzó más y ya empiezan a hacer. ¿No debe quedar espacios, profe? profe? No deben quedar, digamos así, espacios de piel. Tiene que quedar completamente. Deben quedar completamente sellados, sino que por lo que está tan cortica, o sea, es ir formando la espiga o el 8 de tal manera que quede todo cubierto y uniforme como está ya en la imagen, ¿sí? Que quede parejito. Y también lo pueden hacer lateral, más anchitas. ¿Listo? No me crean. Admiremos mi vendaje. Mi primer vendaje mi primer muñón. No.